Señora Virginia Vargas, demos para comenzar una fecha plausible. Yo creo que nuestra última conversación tuvo lugar hace por lo menos 10 años atrás. por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? De ese Una de tiempo, las tantas que una de las tuvimos. tantas, Sí, efectivamente. sí. De esa fecha hasta hoy, ¿ha avanzado mucho el tema de la lucha de la mujer por la igualdad de derechos? Wow, ¿cómo no? Ha avanzado muchísimo y ha enfrentado también muchos obstáculos, pero ha tenido también nuevas voces, ¿no? En este momento creo que cuando hablamos de los feminismos en América Latina, no podemos dejar de decir, no solamente que son plurales, sino que hay realmente voces que no estaban antes, las feministas indígenas, las feministas afro-latinoamericanas, las feministas transexuales, o sea, es una complejidad de una diversidad que ha estado ausente, que no ha tenido voz y que comienza ahora con mucha fuerza. Es decir, Ah, que hay una suma tanto cuantitativa como cualitativa en favor del feminismo. ¿cómo no? Pero eso ha significado también un cambio, ¿no? En las miradas feministas, porque y ha tenido que ver además con cómo las agendas también feministas se han complejizado, ¿no? En el sentido de que para nosotros siempre fue claro, y tú lo sabes por las conversaciones que hemos tenido, que los feminismos latinoamericanos siempre han estado articulados con sus contextos, o sea, no era solamente la lucha de las mujeres por sus derechos, sino la lucha por la democracia, la lucha por defender todas las injusticias, etcétera, ¿no? Bueno, eso ha sido siempre parte de la agenda, pero había dimensiones de la agenda que no estaban tan claramente establecidas. Por ejemplo, la lucha contra el racismo, que ahora es un elemento central. La lucha por la defensa de los territorios, ¿no? Que es una de las luchas más fuertes en este momento de las poblaciones indígenas y campesinas por los avances del neoliberalismo que arrasa un poco todo lo que puede, ¿no? Y entonces se ha complejizado mucho la agenda y eso me parece a mí que es bien interesante. Voy a volver sobre estos temas en forma particular. Perfecto. Naciones Unidas se ha planteado lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas para el año 2030. ¿Es realista la meta? Yo creo que no. Yo creo que no es realista. Es una lástima, ¿no? Porque realmente se ha trabajado Qué bueno bastante. sería que fuese así. Qué bueno sería que fuese así. Yo creo de que el problema es de que no hay ninguna intención de cambiar los términos de la organización económica y hay demasiado peso al actor privado, que son las corporaciones, los empresarios, etcétera, lo cual ahí hay una disputa permanente, ¿no? Entre lo que es el avance a la justicia y lo que es un sistema que está impidiendo tremendamente estos avances. Es más, yo siempre lo he visto así, ¿no? Sin embargo, en este momento, una organización de Naciones Unidas en América Latina, como la CEPAL, por ejemplo, Alicia Bárcena, que es su directora actual, en uno de los últimos discursos, ella ha afirmado categóricamente, si no cambian de modelo, no llegamos al 2030, ¿no? Entonces, esto no es una cosa que se nos ocurre a las que somos progresistas, a las que queremos un cambio más radical, sino que es más o menos evidente en algunos de los espacios que están también propiciando cambio, ¿no? Entonces, nada, o sea, creo de que hay que seguir insistiendo, de que los cambios tienen que darse desde ahora si es que realmente se quiere llegar al 2030 con un cierto nivel de igualdad, ¿no? Paso de lo general a lo particular. Con seguridad uno de los temas prioritarios cuando hablamos de la mujer, y no solo en América Latina, hablamos de la violencia en contra de la mujer. El Banco Interamericano de Desarrollo asegura que si no se escucha el llamado de ni una menos, los países van a perder el 3,7% de su Producto Interno Bruto. ¿Cómo leo yo este mensaje? No solo se trata de la agresión o de la eliminación de la mujer, se trata de que la violencia en contra de la mujer afecta a la sociedad en su conjunto. Absolutamente. Ya afecta, como tú bien dices, a lo económico, pero afecta además a una cultura democrática diferente que le falta a gritos a nuestros países, ¿no? O sea, el considerar que la violencia
de las mujeres es un asunto solamente de mujeres es ya un error garrafal. Es un asunto político, es un asunto democrático, es un asunto económico. Tú bien lo has dicho, estas movilizaciones tan tremendas que han sido, la de Ni Una Menos, en la última en Perú, ha sido realmente extraordinaria. Y sin embargo, ¿qué es lo que, por suerte, los políticos, en fin, mucha gente ha apoyado esto? Pero sí, han seguido habiendo asesinatos, incluso como hasta como revancha los han puesto, ¿no? Hay una cosa que me parece que es importante para analizar lo de la violencia, que hay una feminista argentino-brasilera que se llama Rita Segato. Rita, analizando lo de Ciudad Juárez, ¿no? El asesinato de las mujeres en Ciudad Sí. Juárez y después en Guatemala, que ha seguido siendo tremendo, y en fin, en otros países de América Latina, ella habla de lo que ella dice pedagogía de la crueldad. Es decir, a las mujeres hay que enseñarles a la mala que no pueden salirse de su rol. Porque no es solamente feminicidio, no es el marido que te mata a palos y la sociedad no dice nada. Eso es atroz, por supuesto. Acá estamos hablando de asesinatos de mujeres anónimas, de mujeres que son trabajadoras, que están en las maquilas, de mujeres que son indígenas, que salen afuera de sus comunidades y son simplemente asesinadas, ¿no? Entonces, esta pedagogía de la crueldad creo que revela de alguna forma este fenómeno. Y yendo incluso más lejos, en este momento en Bolivia, que es uno de los países con más violencia machista de América Latina, lamentablemente, hace muchos años las mujeres feministas comenzaron a luchar por una ley contra el acoso político, porque se daban cuenta cómo las regidoras, las alcaldesas, las parlamentarias sufrían un ataque permanente de los hombres que no querían que ellas estuvieran ahí, ¿no? O que sentían que se estaban quitando el trabajo, ¿no? Después de 11 o 12 años de lucha, finalmente hace 2 años se aprobó la famosa ley de acoso político, y a raíz justamente del asesinato de una de las concejalas de un municipio cercano a La Paz, ¿no? De Juana Urday. Entonces, eso está pasando todos los días, en el sentido de que las mujeres vamos ganando espacio y al mismo tiempo la reacción de los hombres es realmente dramáticamente violenta, ¿no? Cambiar esta realidad de la pedagogía, de la barbarie también podríamos llamarla, También, por supuesto. exige una suerte de mutación genético-cultural. Porque yo pienso, bueno, se dictan leyes cuando es posible, que muy pocas veces se toma a los agresores y se los condena, pero cambiar la mentalidad para que no ocurra, para que sea preventivo. ¿Se hace mucho de eso? Bueno, hay en toda América Latina hay leyes de violencia, indudablemente, ¿no? El problema es que no tienen recursos, no se aplican adecuadamente, es decir, y se van quitando aquellas dimensiones que aparecen como no muy importantes, etcétera, etcétera. O sea que yo creo de que ahí hay una doble cosa. Lo que tú dices es cómo cambiar la mentalidad, es decir, eso requiere un trabajo desde la niñez, desde el colegio, desde todo. Es un cambio cultural profundo, ¿no? Que no se está asumiendo. Y lo otro que es fundamental para mí, bueno, la reeducación de los hombres violentos es un proceso fundamental que requiere todo el concurso político, económico, social, del Estado y de la sociedad. Pero para mí el reto es cómo darle a las mujeres la capacidad para evitar que los hombres les peguen, ¿no? O sea, creo que hay también una dimensión ahí que es muy importante. Las mujeres solamente comienzan a denunciar la violencia doméstica cuando tienen alguien que de alguna forma comienza a escucharlos, o cuando pasan fenómenos como los que llevaron a Ni Una Menos, ¿no? Asesinatos y golpes y qué sé yo, tan brutales, tan violentos, que salen a la luz pública, ¿no? Yo le Entonces, hacía esta pregunta, señora Virginia Vargas, porque la quería unir con una reflexión muy sentida en usted, que es la necesidad, y ya lo dijo en varios momentos de nuestra conversación, de una democracia radical. absolutamente. ¿Qué es eso? La pregunta de los 10 millones, ¿no es cierto?
Evidentemente no es una democracia como la que tenemos. Creo que la democracia en todo este tiempo ha fortalecido, y no ha fortalecido, se ha dedicado a proclamar la democracia electoral como la única válida y lo demás pasa sin, o sea, no entran. Yo creo de que para mí la democracia radical es aquella que logra realmente democratizar la vida cotidiana, que logra democratizar las relaciones entre los seres humanos, entre niños y niñas y adultos, entre jóvenes y viejos. No, yo ahora que estoy en la tercera edad, yo me doy cuenta cómo la falta de atención a la vejez es realmente dramática, es insultante, ¿no? No es algo que no es posible que se dé y que se dé Y se sin repite en que toda la región, en ¿eh? toda la región y que se dé sin que pase nada, sin que la gente se emocione en contra de esta alternativa, ¿no? Entonces yo creo que sí, la democracia radical es aquella democracia que es capaz de impregnar los diferentes niveles de la sociedad más allá de simplemente el acto electoral, que dicho sea de paso, el acto electoral se está convirtiendo también en un acto muy poco democrático. Basta ver lo que acaba de pasar en Brasil con el impeachment a Dilma. No es el único, comenzó en Honduras en 2009. El Parlamento hondureño sacó al presidente. Siguió en Paraguay con Lugo, que fue el mismo fenómeno. Lo que pasa es que Brasil pues es impactante en América Latina y por eso y ha sido tan grosero que ha tenido toda esta reacción, pero lo terrible es de que estos golpes se están utilizando eh, mecanismos democráticos, porque el impeachment es un mecanismo democrático para acciones profundamente antidemocráticas, ¿no? Como es simplemente votar a una presidenta o a un presidente, porque hay otros intereses de por medio, ¿no? Entonces, nada, la democracia electoral también está en crisis. Entonces, si no repensamos profundamente cuál es el sentido que queremos darle a nuestras vidas desde la perspectiva democrática, creo que no estamos yendo muy lejos, ¿no? Y en esto de las crisis, uno podría sacar automáticamente la cuenta que los partidos de izquierda o los movimientos de izquierda son los más feministas de toda la región y los que llevan la bandera por los derechos de la mujer. Eh, Me da la impresión de que de ninguna manera. Es una provocación que me Es están una haciendo, provocación. total. Pero bueno, por desgracia es cierto. A ver, yo quizás parto de otra idea. Yo me considero de izquierda. Yo creo que las izquierdas no se definen solamente por los partidos o los gobiernos. O sea, la izquierda es parte de esta visión de la realidad diferente, donde quieres igualdad, donde quieres justicia, donde quieres transformaciones que realmente sirvan. Eso es posible que esté en la imagen de algunos de los partidos, pero los partidos no tienen ninguna capacidad de articular lo que son las exclusiones y subordinaciones. O sea, no tienen idea de que lo que está pasando con las mujeres, lo que está pasando con las poblaciones de diversidades sexuales, homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, es algo que es parte de la democracia, es algo que tiene que ser parte de una profunda de actitud de cambio. Y eso no lo tienen, no lo tienen a nivel personal y no lo tienen a nivel de los partidos políticos, ¿no? Una excepción, y qué bueno, ¿no? Que esté ahora el Frente Amplio en Perú, donde Verónica Mendoza levanta todas estas diferentes dimensiones como parte fundamental de un cambio en la sociedad, ¿no? En general los partidos no lo están haciendo y es más, incluso no solamente pueden ser violentos con las mujeres, ¿no? Que simplemente dejarlas que ellas sean las que trabajen mientras ellos se dedican a hacer política, ¿no? Sigue habiendo este tipo de cosas. Vuelvo a retomar algo que usted mencionó y tengo aquí fechas y por lo menos tres ejemplos. En Lima participaron miles de hombres y mujeres de todas las edades, así como miembros de organizaciones civiles y sociales, organismos de gobierno, representantes de partidos políticos, el 13 de agosto. El 11 de abril del 2015 comenzó el movimiento Ni Una Menos, que logró implicar a toda la sociedad argentina.
que reclamaban medidas contra la violencia machista que mata una mujer cada 30 horas en Argentina. En abril de este año, 27 manifestaciones en ciudades mexicanas. Estoy nombrando solo algunas. Este es un punto sumamente esperanzador. Central, es absolutamente central. Es un cambio, ¿verdad? Yo creo que es un cambio. Yo creo que es un cambio que tiene que ver con la sociedad. O sea, yo creo de que cuando yo hablo del problema del machismo de los hombres, yo creo que no es que uno sea más que otros, está en la sociedad, está impregnándola, pero hay obviamente hombres que son feministas. Hay una juventud que está profundamente comprometida con los cambios en la sociedad a favor de las mujeres, de las diversidades sexuales, etcétera. Esas son las gentes que han estado afuera, ¿no? Que han estado peleando y cada vez se extienden más. Yo creo de que frente además a una cosa tan increíblemente extraordinaria de movilización, los que no estuvieron seguramente que quisieron estar, van a estar seguramente en la siguiente vez, ¿no? Yo creo de que eso evidentemente es un cambio, ¿no? Es un cambio que tiene que, además, han estado mucha gente de los partidos, ya han estado gente del gobierno. La cosa es cómo esto se traduce en entonces leyes más efectivas, recursos más efectivos también, y cómo se traduce dentro de nuestros espacios de los partidos de izquierda realmente en propuestas políticas más integrales de cambio, ¿no? Y no solamente una salida a la calle. Yo creo que merece una mención especial el tema de las mujeres indígenas en América Latina, ¿Cómo no? Porque son doble, triple, cuádruplemente victimizadas, digamos, y todo. Hay también en esto un despertar. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque estaba pensando en un país en particular, donde he visto con gran satisfacción que después de muchísimo tiempo las mujeres indígenas salieron a protestar, que es Guatemala. Es lo Y más lograron interesante. Es lo más interesante. cambiar la historia, ¿Cómo no? digamos, ¿no? ¿Cómo no? Llevar a la cárcel a un presidente. No es poca No cosa. es poca cosa, indudablemente, no. Yo creo de que en general en toda América Latina, especialmente los países andinos y centroamericanos, que es donde hay mucha más población indígena, los movimientos indígenas han surgido con fuerza en toda la última década, ¿no? Posiblemente desde fines del siglo pasado, comienzos de este año. Lo que pasa es que dentro de lo que era la lógica de las organizaciones indígenas y también afro, ¿eh? Porque también hay, tú sabes, nuestra población tiene un origen evidentemente de descendencia africana bastante marcado, entonces también hay un movimiento fuerte en ese sentido, ¿no? Pero entonces lo que nos decían las compañeras afro y también las indígenas es cómo para ellas tenían como una doble disputa. Tenían una disputa con el feminismo realmente existente, es decir, nosotras, porque no éramos indígenas, porque no teníamos ese tipo de reflexión, porque ese era un mundo que apoyábamos, pero desde lejos, que no lo teníamos en la cotidianidad. Y entonces era una disputa realmente, como decía una compañera negra brasilera, feminista, Sueli Carneiro, decía, tenemos que ennegrecer el feminismo. Y claro, tenemos que indigenizarlo, tenemos que transexualizarlo, ¿no? Esa es la disputa en este momento, ¿no? Entonces, ella, creo de que así como ellas insisten dentro del feminismo para abrirlo, tienen que luchar dentro de sus organizaciones, porque el reconocimiento de las mujeres como actoras sociales no es tan fácil tampoco en las organizaciones mixtas, ¿no? Dentro del conjunto viendo un poco más a lo indígena, ¿no? Dentro del conjunto de organizaciones indígenas hay evidentemente miradas diferentes. Por ejemplo, ellas hablan mucho de la complementariedad entre los sexos, lo cual como aspiración evidentemente que es cierta, pero como ellas mismas dicen, especialmente las bolivianas, para ser complementarias tenemos que tener paridad. Y entonces la lucha por la paridad es una lucha que nos une. En la lucha por el territorio es otra de las dimensiones muy interesantes, porque nosotras, las feministas, tú sabes, históricamente hemos levantado la consigna mi cuerpo, mi territorio donde yo decido, que yo defiendo, etcétera. Las indígenas han cogido esto y han dicho, bueno, mi territorio
defiendo el territorio que es donde mi cuerpo habita. Entonces, te das cuenta cómo comienzan las miradas a tratar de encontrar conexiones interculturales que también me parece que son importantes. Pero esto es un trabajo fundamentalmente que han llevado las mujeres indígenas, ¿no? Creo de que lo de Guatemala que tú hablabas es totalmente cierto. Creo que dentro de América Latina posiblemente sean las feministas guatemaltecas las que han profundizado mucho más en esta mirada, en perspectiva decolonial, en confrontación a feminismos semiblanquiñosos, pero entre comillas, porque tú sabes que en América Latina a quien no le toque de Inga, le tocará de Mandinga, como decía Guillén, ¿no es cierto? O sea, todos tenemos una mezcla rara, pero en fin, dentro de eso evidentemente hay diferencias, y esas son las diferencias que se están trabajando, pero además con cosas bien interesantes, ¿no? Hay feminismos comunitarios, hay feminismos indígenas, etcétera, y hay feminismos que están confrontando aquello que los gobiernos pretenden avanzar como importante. En el caso de Bolivia es clarísimo. El gobierno boliviano creó un viceministerio de despatriarcalización. Porque la teoría es de que seguimos viviendo relaciones, de descolonización. Sí. Seguimos viviendo relaciones coloniales, ¿no? De muchas formas. Entonces, el viceministerio de decolonialidad quería apuntar a eso. Pero bueno, de repente las feministas se dieron cuenta de que hablar de decolonialidad entre los hombres era lo mismo que dejar a las mujeres afuera. Y entonces lanzaron una consigna maravillosa que vale para toda América Latina: sin despatriarcalización no hay descolonización. Y entonces el gobierno tuvo que crear una oficina de despatriarcalización para ver cómo avanzaba, no cogiendo ni la cuarta parte de lo que estaba, pero en fin. Entonces, algo se mueve, ¿no? Estos son pequeños ejemplos que te dan la idea de cómo no es solamente qué maravilla que estamos juntas, no. Es una disputa por ampliar, por democratizar, por ennegrecer, y eso a mí me parece que es una de las ganancias más grandes que tenemos como feministas. Dos cosas finales. Durante muchísimo tiempo, lo voy a formular diplomáticamente, las relaciones entre el feminismo y la Iglesia, fundamentalmente la Iglesia Católica en América Latina, no han sido de las mejores. ¿Ha cambiado eso ahora? Mira, no. Te pongo el ejemplo de Perú, donde tenemos un cardenal, que es lo máximo, ¿no? Que durante toda la movilización de las mujeres en contra de la violencia y por el aborto, dijo, bueno, están pidiendo aborto para las niñas, pero ellas se visten como si estuvieran en un escaparate, es decir, simplemente diciendo, bueno, las violan porque... Monseñor Cipriani, ¿no? Monseñor Cipriani. Al mismo tiempo, es cierto de que con el Papa Francisco ha cambiado muchísimo, o sea, el divorcio está como ya flexibilizado, está incluso el reconocimiento de los derechos de los gays y lesbianas, etcétera. Sin embargo, en lo de la mujer, olvídate, no hay un solo avance, o sea, que es como el último peldaño de cambio que no van a asumirlo tan fácilmente. Sin embargo, claro que hay cosas que han cambiado. Están las teólogas feministas, está las católicas por el derecho a decidir dentro de la Iglesia, levantando el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Están un conjunto de iniciativas al interior, incluso la teología de la liberación, que tú sabes que ha sido parte fundamental de muchas de las ideas transgresoras en América Latina. Y que yo sigo admirando muchísimo. Sin embargo, mi crítica siempre ha sido, no se preocuparon nunca de las mujeres, ¿no? Entonces ahora comienzan también a tener como una cierta apertura. Creo que es una lucha larga, ¿no? Y esa lucha pasa por varias dimensiones. Una es lo que están haciendo las compañeras feministas adentro de las iglesias, y lo otro es recuperar el carácter laico de nuestros estados. Es decir, un Estado no puede devolverle a la ciudadanía lo que una religión considera que es pecado y volverlo delito para todas nosotras. O sea, que sea pecado para las que creen, pero que no sea mi delito porque yo no creo y no me interesa, yo tengo otro tipo de libertad. Pero bueno,
La dimensión de Estado laico es la más débil en América Latina en general, que no pasa solamente por separar la Iglesia de Estado, pasa también por reconocer otras espiritualidades, que no sean las jerárquicas, que no sean las de la Iglesia católica o protestante, que sean las de las otras cosmovisiones, otras formas. O sea, un Estado laico no tiene que estar en contra de la espiritualidad. Lo que no puede hacer es de que esa espiritualidad te rija lo que es el destino de un país, ¿no? Usted lo decía al comienzo, hemos conversado muchas veces a lo largo de nuestra vida, y ahora que entramos de lleno en la tercera edad, lo que yo sí percibo todavía en Virginia Vargas es que su lucha, su entusiasmo por el tema del feminismo sigue siendo tan juvenil como siempre. Espero. ¿Cómo se logra eso? No sé, con activismo. Si tú mantienes el activismo militante, pues entonces nada, yo creo que te das cuenta de la edad cuando te coge un poco la pata o cuando te pasa alguna cosa, pero después yo me sigo sintiendo como, mi hija me dice, mamá, ya estás grande, por favor. Ay, Alejandra, ¿qué hago? No me siento tanto. Pero bueno. Señora Virginia Vargas, muchísimas gracias. A ti, José, muchísimas gracias, muy contenta de este reencuentro. Así es. En conversa, Para mí en también. ideas, en intercambio contigo, como ha sido siempre, realmente. Gracias. A ti.